Y Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta Junta Regional 2018. Y yo quiero darle la bienvenida a los pastores Randy y Susie Wesley. Levanten la mano, pónganse de pie. Un aplauso, la vida de ellos. Randy, Susie Wesley. Al pastor Carlos Mateos. Dios te bendiga, bienvenido. A Luis y Verónica Córdoba. Dios les bendiga, bienvenidos. Abelardo Satarain, Dios te bendiga, de Mesa, Arizona. José y Verónica Almeida, Dios les bendiga. ¿Sí? Nuestro pastor Antonio Ortiz, pastor regional, bienvenido, allá está atrás. Y nuestro pastor principal, Chuy Olivares, bienvenido pastor. Y gracias a todos y cada uno también de los servidores, de los liderazgos que están aquí. Todos los que están aquí son servidores. Gracias por servir al Señor. Gracias por hacer este espacio de tiempo para venir también a aprender de la palabra de Dios. Y le voy a compartir nada más una escritura. Dice lo siguiente, Colosenses 3 y versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, eso está hablando a nosotros lo que servimos. ¿Cuántos sirven? Todos nosotros. Todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántos dicen amén? Síganse esforzando. Gracias por su servicio que prestan a cada una de las iglesias, ¿verdad? Casa de Oración Tucson también. Pones de pie, se me estaba pasando, hermano Miguel Ángel y su esposa Mónica, ¿sí? Dios los bendiga, bienvenidos. Cada año somos más. ¿Han notado eso? Somos más pastores y el próximo año yo creo que vamos a hacer pues más también, ¿no? Entonces gracias porque asistieron, gracias porque recibieron la invitación y pudieron estar aquí. Ahora pues quiero darle, ¿verdad?, también el micrófono a nuestro pastor regional para que nos dé unas palabras. ¿Les parece bien? ¿Cuántos tienen ganas de la palabra de Dios? Amén. Gracias pastor Antonio Ortiz. Gracias por todo su apoyo, gracias por que siempre nos está dirigiendo. Buen día, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias una vez más a todos por tomar este tiempo y gracias también a Pastor Juan Toral también y a todo su equipo de trabajo por ser los anfitriones de esta segunda Junta Regional. Y pues estamos agradecidos con Dios y contentos de tener estos tiempos de convivencia y sobre todo de edificación a través de la palabra. Y yo sé que los que vienen desde fuera pues dejaron algunas cosas que hacer allá, pero lo dejaron en buenas manos, lo dejaron en las manos del Señor, porque la obra es de Él y estamos contentos de estar todos juntos. Y gracias, de verdad, muchas gracias. Y pues bienvenidos todos los pastores, sus esposas, sus equipos de trabajo. Y bueno, pues esperamos vernos otra vez pronto ahora en la Junta Nacional en Bakersfield los días 22, 23 y 24 de junio, ¿verdad? El pastor Lolo les envía saludos. El día de hoy me mandó un mensaje y me dijo, oye, salúdame por favor a todos los hermanos que van a estar en la reunión regional y diles que también acá los esperamos con los brazos abiertos a todos. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por hacer este tiempo. Sabemos que lo acabamos de escuchar y sabemos que todo lo que estamos haciendo primeramente es para Dios. Y yo no quiero tomar más tiempo, de verdad, quiero dejarle el micrófono al pastor Chuy Olivares. Él es nuestro pastor fundador, ¿verdad? Y nuestro pastor principal de Casa de Oración. Así es de que pues yo aquí le cedo el micrófono en este momento. Gracias. Pues si a alguno le faltó que le dieran la bienvenida, pues yo se la doy. Es que siempre queda mal uno. Allá en Guadalajara, yo les digo, no, pues no digas así persona por persona, porque siempre te va a faltar. ¿Faltó alguno? Ya ves, quedaste mal. Aurelio y su esposa, ¿tú faltaste? Bueno, bienvenidos, hermanos. Es que Dios estaba probándolo, ¿verdad, Aurelio? No, siempre nos va a probar a ver qué
cómo reaccionamos, ¿verdad? No, pero ya hablando más propiamente, muchas gracias por recibirnos. Es una bendición poderlos ver, saludarlos, aunque sea una vez al año algunos. Otros los puedo ver un par de veces al año, pero siempre están en nuestra mente, en nuestro corazón, pidiéndole al Señor siempre que permanezcan en la fe, que perseveren en la fe, porque eso es lo más importante, ¿sí? Así es que pues un abrazo de parte de todo el ministerio en Casa de Oración Guadalajara para todos ustedes. Y bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, que es nuestro alimento, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra regla fundamental, es la que nos instruye, la que nos dirige para hacer la obra del Señor, como pastores, como líderes que apoyan, que están en proceso de que quizás algún día Dios les encargue parte de su rebaño y sean pastores. Así empezamos todos. Tú puedes tener un llamado del Señor, pero no se da inmediato, tiene que haber un proceso. Así es que entiendo que todos los que están aquí están sirviendo de alguna manera en algún área, ¿verdad? Dentro de las congregaciones. Así es que yo quiero tocar un tema, hermanos, que la verdad considero para el ministerio de los más fundamentales y que tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo actuales. Quiero hablar, el tema va a girar respecto a la integridad en el ministerio, o del ministro, o de los servidores, como les llamen. Pero el título del mensaje es Crisis de integridad en el ministerio. ¿Habrá crisis? Vamos a leer un versículo, Job 2:9. De ahí vamos a partir. Entonces le dijo su mujer, Job 2:9, ¿aún retienes, conservas, guardas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Señor, te damos gracias por esta reunión que estaba en tu corazón y hoy es una realidad. Pero no queremos, Señor, perder el tiempo. Queremos aprovecharlo lo máximo posible, Señor, para estar contigo, oír tu voz, convivir unos con otros y que seamos desafiados, que seamos ministrados, aconsejados por el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, dame abundancia de palabras y a mis hermanos, abre sus entendimientos, Señor, para que comprendan y entiendan la importancia de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Crisis de integridad. Déjame definir lo que es crisis. Crisis es una situación grave, es una situación difícil que pone en peligro la continuidad y el desarrollo, por ejemplo, de un proceso físico. Se habla de que pues iba sanando, pero de pronto algo no le funcionó y tuvo crisis, colapsó, ¿sí? Lo mismo puede ser en el proceso espiritual de cada cristiano, ¿sí? Es una situación grave, difícil, que pone en peligro que continúe desarrollándose y entra en crisis. Esa es la definición de crisis. Pero la definición en la Biblia de integridad viene de una palabra hebrea que significa literalmente totalidad. Habla de la integridad que tiene que ver con la rectitud, con la probidad, con la honradez. Esa es la integridad que la Biblia enseña. La integridad es calidad moral, ¿sí? Es sinónimo de ser incorrupto, o sea que no te prestas a cosas que no van con Dios, ¿sí? Ser íntegro habla de una persona entera, ¿sí? Hablar de integridad es hablar de fidelidad total, fidelidad en lo poco y fidelidad en lo mucho, ¿sí? Pero una fidelidad que es constante, no es un lapso, sino constante. Hablar de integridad es hablar de confiabilidad total. Fíjate, Dios te confió,
lo que hoy estás haciendo, ¿sí? Pero los demás confían en ti. Se entiende que habla de credibilidad total, o sea, que tú eres una persona creíble, ¿sí? La corrupción que ha penetrado en la iglesia cristiana el día de hoy está impidiendo su desarrollo espiritual. En realidad, en términos generales, la iglesia cristiana está estancada, hermanos, porque la falta de integridad en los cristianos, pero sobre todo en los ministros del evangelio, sobre todo en los ministros del evangelio en el día de hoy, ha traído mucha deshonra al evangelio. Es muy penoso. Hay cientos, por no decir miles, de videos en YouTube criticando, avergonzando, denostando el evangelio. ¿Por causa de quiénes? La gran mayoría de las veces por causa de ministros. Eso es muy lamentable, ¿sí? Entonces la falta de integridad es un mal que se ha ido agudizando. Estamos en una crisis ministerial, esa es la verdad. Día tras día se ha ido agudizando y desgraciadamente pues ha invadido esta deshonestidad, esta desintegridad, ha invadido el corazón de muchos pastores y de muchos cristianos en general. Fíjese, tengo un amigo en la ciudad de Chicago y una vez, estando con él, me comentaba, fíjate que acabo de ir a una tienda de música a comprar un par de micrófonos que necesitábamos. Entonces ya cuando me da la cantidad, yo extiendo un cheque y se lo doy. Y me dice, no, cheques no. Y cuando lo ve, vio iglesia fulana de tal, ¿no? Dice, no, cheques no recibo. No, pero ¿por qué no? Está todo bien. Dice, mire, venga. Me metió a su oficina, abrió un cajón y me sacó una paca así de cheques. Mire, todos estos son cheques de pastores sin fondos. No, a mí págueme de cash. Dice, yo me sentí mal, pero esa es una realidad, ¿eh? Entonces tú te dices, pero ¿cómo un pastor puede hacer una cosa así? Y sí, y que sí, ¿verdad? Voy a hacer unas preguntas que van a ir siendo contestadas por obviedad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la gente duda de las promesas de los políticos? Por la falta de integridad. Ahora, ¿qué efectos causa la falta de integridad en los políticos? Crisis política. Si no, vean en México, no hayas a cuál irle. No hayas a cuál irle. Son mentirosos. Véanlos en la televisión tirándose el uno al otro, sacándose los trapitos al sol. Es tan vergonzoso. Entonces la gente dice, no, pues no hay a quién decidir. Pues hay una crisis política de integridad entre los políticos, entonces hay crisis política, ¿sí? Otra pregunta, ¿por qué muchos patrones dudan de sus empleados? Y viceversa, ¿por qué empleados dudan de los patrones? Pues por la falta de integridad. ¿Cuál es el resultado? Crisis laboral. Hay muchos problemas en las empresas, porque el patrón promete y no cumple, y el otro hace como que trabaja y no trabaja. Dice, pues me prometió, no me cumplió, pues yo también hago como que trabajo. Y se dan las crisis, en este caso laboral. Otra pregunta, ¿por qué muchas esposas desconfían de sus esposos? Por la falta de integridad. ¿Cuál es el resultado? Crisis matrimonial. ¿Sí o no? No, pues ya no te creo, siempre me dices lo mismo, le dice ella. Entonces viene una crisis, un colapso, se detiene el crecimiento y hay una crisis que daña. Otra pregunta, ¿por qué muchos hijos no creen en papá? Pues por la falta de integridad del papá o la hija. Entonces, ¿qué se da? Una crisis familiar. ¿Por qué muchos cristianos están dudando de sus pastores? Hay muchos cristianos que dudan de nosotros. ¿Por qué dudan de nosotros los pastores? ¿Por qué dudan muchos cristianos de sus guías espirituales? Por la falta de integridad. Nomás nos ven así. Mira lo que está diciendo y lo que hace allá. Realmente, hermanos, es un desafío. Es un desafío el que tenemos por delante, ¿sí? Por consecuencia, viene crisis espiritual en la iglesia.
se te va a sublevar uno, aunque de todas maneras, aunque hubiera mucha integridad, de todas maneras se levantan. Así son las cosas, desgraciadamente. Pero mucha de la crisis actual tiene que ver con todas estas cosas que he mencionado, ¿sí? Entonces, la pregunta obvia es, ¿de verdad hay crisis en la iglesia de hoy? Hermanos, pues es muy evidente que hay crisis en la iglesia de hoy, en el cristianismo de hoy. Hay una crisis. Que otros, no, que por fe, que nada, pues por fe. Pues por fe yo vuelo. No voy a volar. No, vámonos a lo objetivo, a lo que es real, lo que es genuino, para poder entonces tener un parámetro y de ahí en adelante, bueno, corregir cosas, ¿no es cierto? Ahora, ¿es evidente la crisis? Sí es evidente. Por ejemplo, hoy vemos más mercadotecnia dentro de la iglesia, métodos humanos, que guía del Espíritu. ¿Sí o no? Por eso hay crisis. Han hecho a un lado al Espíritu Santo. Por ahí hay un predicador que dice, si tú sigues este método, ni al Espíritu Santo vas a necesitar. ¿Qué está? Y todos aplauden. ¡Ay, qué tremendo lo que dijo! Entonces, ¿es posible que uno diga eso y los otros lo crean? Vemos una crisis. Hoy vemos más gobierno humano que gobierno de Dios. Eso ha provocado una crisis, ¿sí o no? Hoy vemos más psicología disfrazada de palabra de Dios que palabra de Dios. Es una mezcolanza impresionante. El día de hoy vemos más mercadería, o sea, a toda costa se quiere hacer negocio de todo lo que sea, que la generosidad de los primeros cristianos. Está muy, muy alejado. Hoy vemos más relativismo que verdades absolutas. O sea, no, bueno, pues si para ti está bien, para mí no, y viceversa. Y no se enseñan verdades absolutas. Llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y hoy, bueno, pues cada quien lo que... Si para mí suicidarse pues está bien, me voy más rápido con el Señor, pues está bien. Así piensan hoy muchos cristianos. Entonces eso provoca crisis. Hoy vemos más herejías que sana doctrina. Por más extraña, mientras más extraña sea la doctrina que se enseña, es más novedosa y llama más la atención. Porque a la gente le aburre oír los mensajes de santidad, de integridad. Les aburren. Ellos quieren oír cosas que les emocionen. Hermanos, vamos a orar para que les caigan billetes de $100 en el cuarto donde duermen. Amén, dicen. Y desarrollan un rollo por ahí. No, pues es una de cosas que ha llevado a la iglesia a la crisis. Hoy vemos más mundanalidad y libertinaje en la iglesia de Cristo que santidad. Es obvio. Hoy vemos más protagonismo pastoral, ministerial, que humildad. O sea, todo el mundo quiere ser apóstol. Bueno, ya apóstol ya quedó como en tercera. Ahora ya son patriarcas. Ya ese es el título más. Antes era el apóstol, entonces querían ser apóstol. Antes era profeta. Yo soy profeta. Y luego, no, pues apóstol. Todo el mundo es apóstol el día de hoy. Pues ahora ya son patriarcas. Y todo el mundo quiere ser patriarca. O sea, el protagonismo pastoral, ministerial, a la humildad, a estar allá. Ya eso ya no. Se ha alejado. ¿Por qué? Pues porque los que están al frente proyectan eso. Entonces viene una crisis. ¿Por qué? Porque al querer también ser protagonistas y no tomarlos en cuenta, voy a fundar mi ministerio. En fin, o sea, es tanto, hermanos. Hoy vemos más emocionalismo que fe genuina, fe fundamentada en la Biblia. Entonces, todo esto ha provocado que la iglesia entre en una crisis, en términos generales, ¿sí? Una persona de integridad vive correctamente. Es una persona que no está dividida, ni es una persona diferente en circunstancias diferentes. No. Es una persona que es lo que es aquí, dentro, allá afuera, en privado, en público, con su familia. Yo he sabido muchos casos miren, la que más nos conoce en el caso de los varones pues es nuestra esposa, ¿no? Y yo he sabido casos
de pastores, ministros que predican y la esposa está ahí abajo y nada más así. Y a una que otra que no aguanta se le sale. Dicen, nomás puro bla bla bla. Y la hermanita que está ahí de 6 meses de convertida, ¿qué? No es cierto lo que está diciendo. Es que está tan dolida que habla y sueltan todo, ¿sí? Entonces, la esposa es la que más nos conoce, ¿no es cierto? Y viceversa, ¿verdad? Pero no, un hombre de integridad, una mujer de integridad son lo mismo en privado y en público. El comportamiento es el mismo, no debe de haber variación. ¿Han oyeron la historia de aquel hombre que entró a una tienda, compró unos artículos, pagó con un billete de $20 y le regresaron un cambio de un billete de $100? Entonces, él cuando se dio cuenta, se regresó. Las cámaras de seguridad captaron el evento. Entonces, él regresó y le dio el dinero que le habían entregado de más a la cajera. Entonces, pasaba coincidentemente el manager de la tienda y vio lo que había sucedido. Y el hombre sorprendido dijo, oye, vaya, dice, eso ya es muy extraño encontrarlo, gente que pues sea íntegra. Dice, miren, nosotros editamos una revista donde publicamos cosas acerca de la empresa. Entonces le voy a tomar una foto y vamos a hacer un reportaje de que usted es un hombre íntegro. Dice, no, dice, mire, incluso ya está grabado, todo eso se grabó. Dice, no, dice, pero ¿por qué no? Y lo llama hacia un lado y le dice, es que con la que vengo no es mi esposa. O sea, era un adúltero honrado. Pues así vemos a muchos cristianos el día de hoy. Y lo más lamentable, a un buen número de ministros que son una cosa, dicen una cosa, viven con doblez. Pero una persona íntegra es auténtica, es lo que es. No hay duplicidad de acciones ni de actitudes, o sea, siempre es. Pablo, en su lista que le dio a Timoteo de las calificaciones para un pastor, en 1 Timoteo 3:7, dice algo, uno de los requisitos importantes es, 1 Timoteo 3:7, es necesario, el que anhela obispado, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, él y el evangelio, y en lazo del diablo. Fíjense, es necesario, dice. Es algo imprescindible que tenga buen testimonio. Los de afuera son los que no conocen a Cristo. Ahora, si hiciéramos algo así, no sé cómo llamarlo, una prueba de esto, de que fuéramos a preguntarle a los vecinos que tenemos a la derecha y a la izquierda, oiga, ¿cómo es su vecino? ¿El pastor? Porque saben que somos pastores o no, o que somos cristianos. ¿Qué dirían? Se quedaron muy serios. No lo vamos a hacer, el Señor ya sabe cualquier cosa. Pero es necesario que tenga buen testimonio, ¿verdad? Que no les vaya a pasar lo que le pasó a aquel diácono de una iglesia que le pegaba a su esposa, la golpeaba, bien. Hay casos se dan, aunque usted no lo crea. Entonces una de esas le estaba pegando y la señora estaba gritando a todo lo que daba, pidiendo auxilio, y dice, cállate por testimonio. Baja la voz por testimonio. Los cristianos, este es el parámetro del Señor, ¿no es cierto? Debemos ser irreprochables en nuestro testimonio. Claro, todos fallamos, pero hay que reconocer nuestras fallas. Ese no es el tema, o sea, porque la realidad es que fallamos, ¿sí o no? A todos se nos puede ir podemos cometer una indiscreción,
un exceso, qué sé yo. Pero si nosotros nos disculpamos, pedimos perdón, sobre todo con la familia o aún con el vecino, eso es bueno, ¿verdad? Porque se reintegra otra vez el testimonio. Bueno, es un pastor, pero el otro día hizo esto, pero me aventó la basura, pero luego vino y me pidió disculpas el pastor. ¿A poco te pidió disculpas? Sí, vino bien apenado. No, si ellos se dan cuenta. Pero miren, los cristianos necesitamos entender que nos están viendo, de adentro y de afuera, por dentro aquí y afuera allá. Mire, yo les digo, venía con Toño ahora en este viaje y le dije, oye, la gente no te encuentra por allí. Dice, sí. Dice, no mucho, pero ¿y a ti? Le dijo, no, en todos lados. Aquí cuando viene uno por acá y que pues vamos al shopping, todo, sí, casi siempre esa gente se me queda viendo. Y luego yo los veo, ¿no? Y luego, no, sí es. Y luego, y yo ya vi que, entonces y me van viendo. Sí, así son. Y luego ya se acercan y dice, usted es predicador, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, no, yo lo conozco, yo lo veo en la televisión. Pero yo no hago televisión. No, pero yo lo veo en un canal. Usted sale allí predicando. Usted es pastor, ¿verdad? No, miren, cuando todos los lunes yo voy a comprar la despensa de mi casa. Voy al mercado y siempre me encuentro gente de la congregación y de otras congregaciones. ¿Se imaginan? He andado en otros lugares, en otros países, y me encuentro gente. Imagínense. Job fue probado por Dios. Ustedes saben la historia de Job, ¿no es cierto? Perdió todo. Perdió posesiones, perdió sus hijos, perdió todo. Él dijo, Jehová me dio, Jehová me quitó. Pero su esposa no caminaba en el mismo nivel. Quizás sus emociones la arrastraron. Y en su enojo, desilusión, qué sé yo, le dice lo siguiente, en Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y eso está fuerte, ¿no? No le hagas caso a tu esposa cuando te diga cosas. Es que la mujer es sentimental y es bien arrebatada. Es más sentimental que el varón, la mujer. Es más emocional. O sea, eso significa que las emociones las arrastran más fácilmente que al varón. Esto está por toda la Biblia, ¿sí? Por eso dice que la mujer se someta, ¿sí? Y que nosotros debemos de tratarlas como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ella no reaccionó igual que él. Pero se entiende, porque era una prueba difícil y uno tiene que tratar de comprender el lugar en el que estaba ella. Pero ¿cuál fue la reacción de Job? ¿Le siguió? ¿La siguió? No, mira lo que le dice. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea que no procesan lo que dicen, no lo pasan primero por el cerebro, por el entendimiento, donde no lo procesan, sino que lo pasan directo y lo sueltan, ¿sí? Entonces, así has hablado, o sea, fíjate bien lo que estás diciendo, le dice. Y luego le dice Job, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, el mal aquí es la adversidad, la prueba, la aflicción. Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, él mantuvo su integridad. Dios me dio, Dios me quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a la tierra otra vez. En todo esto no pecó Job. Entonces vemos aquí que Job mantuvo su integridad sin importar las circunstancias que estaba viviendo. Claro que le dolía, claro que sufrió, claro que lloró, por supuesto, pero se mantuvo.
¿sí? Eso es lo que se puede denominar un hombre de integridad, ¿sí? Job es el tipo de personas que yo llamaría una rara especie en peligro de extinción. Porque cómo reaccionamos, o sea, somos muy emocionalistas, ¿sí? Y las ovejas en general reaccionan con emoción. Si tú las disciplinas, reaccionan mal. A nadie le gusta la disciplina, ¿sí? Pero luego, si te hacen enojar, nada más ten cuidado de no hacer lo que Moisés, que golpeó la vara 2 veces cuando Dios le dijo, háblale a la vara. Y Dios le dijo, por cuanto me representaste mal delante del pueblo, no vas a entrar a la tierra. Entonces, somos representantes de Dios y tenemos que mantener un estándar a pesar de las circunstancias como estén. Por eso Pablo le decía a Timoteo, soporta las aflicciones, sopórtalas, o sea, aguántalas. No te desesperes ni te dejes llevar, porque puedes cometer un error. Un pastor decía de una manera así, pues triste, con mucha razón, cometió él un error que dañó su testimonio. Pero fíjense, él reflexionó así y dijo, por 40 años he amado a mis ovejas, por 40 años no les he hecho otra cosa más que bien. Las he aguantado, he tenido paciencia, las he formado, he presentado a sus niños, los he casado, o sea, por 40 años, muchas veces no dormí por preocupado por cómo estaban, dice. Y creo, decía este pastor, que el oficio más injusto que hay estaba lastimado, es el de pastor. Porque con un solo error que yo cometí, no me bajan de lo peor. No tienen misericordia. Y sí es cierto, así son las ovejas. Gracias a Dios, en el caso de ese pastor no perdió su postura. O sea, eso lo comentó en una convención de pastores. Dice, no estoy amargado, pero sí estoy dolido. Pero me he controlado para no golpear la vara como Moisés. Porque Dios me puede decir, ¿sabes una cosa? Me deshonraste delante del pueblo. Hazte un lado, no vas a entrar a la tierra. Y Dios puede apartar a cualquiera. Si apartó a Moisés, nosotros, ¿te puedes comparar a Moisés? Pues ¿quién de nosotros se atreve? Realmente es algo, pues, muy confrontador, ¿sí o no? Por eso hemos llamado nuestros eventos desafíos, desafío del ministerio, porque es un desafío, es un reto, ¿sí? Es algo que nos desafía. Dios está buscando en cada uno de nosotros, los que estamos aquí, porque somos los que estamos. Dios está buscando en cada uno de nosotros precisamente eso, integridad. Tu país en el que vives espera que tú seas íntegro. Tu esposa, tus hijos esperan que tú seas íntegro, como varón y viceversa. Nuestras congregaciones esperan que tú y yo como pastores seamos íntegros, que seamos fieles, confiables, leales a Dios, leales a ellos también. No como aquel pastor que se despidió y dijo, hermano, ¿saben qué? Pues hay muchas iglesias aquí en Guadalajara. Dijo, porque pues yo ya me voy, porque pues Dios me bendijo. Dice, pues aquí son 60, dice, pero me ofrecieron una iglesia de 150, así es que me voy. Dios les bendiga, hermanos. Imagínate. Es como un padre que le dice a su esposa y a sus hijos, ¿saben qué? Ya me encontré otra. Ahí nos vemos, me voy con aquella. No, pues, ¿qué es eso? Terrible, ¿no? Supe un caso allí en la ciudad de un pastor que, híjole, ¿cómo regañó a la gente de su congregación? Porque se dio cuenta que eran muy aficionados al fútbol, porque se juntaban, ¿no? Era una congregación muy grande y se juntaban, y ¿cómo que ustedes son tan aficionados al fútbol? ¿Y saben qué? Y le empezó a decir, y si a ti te gusta ese deporte, y empezó a tirarles, pero así duro, ¿no? O sea, yéndose al extremo. Ustedes entienden, ¿no?
No hay que irse al extremo. Porque hay gente, una vez un pastor me dijo, pastor, ¿qué hago con mi líder de alabanza? Le digo, ¿por qué? Dice, es que falta muy seguido los domingos. Le digo, ¿pero por qué? Y me deja allí. ¿Cómo? Dice, sí, es que le gusta jugar fútbol, le gusta practicarlo. Y a veces los partidos son a las 11 de la mañana. Yo le dije, quítalo. ¿O no? ¿Por qué lo tienes allí? Le importa más, ese es un exceso. Pero pues si no interfiere en el ministerio, tienes un tiempo, pues te gusta ver el fútbol, pues ahora que viene el mundial, pues vean las goleadas que le van a pegar a México. Bueno, pues este pastor les puso una regañiza, y precisamente hablando del mundial, en el mundial de Japón, Corea-Japón, pues vino la inauguración del primer partido de México, y están los hermanos, el pastor les dijo, hermanos, me voy a ir un mes de oración y ayuno. Un mes, sí, pues así se van a encargar, tú te encargas de eso. Empezó a repartirles, y bueno, se fue. Entonces llega el primer partido de México y se juntan los hermanos, su pantalla grande y el sonido y todo, y empiezan a ver el partido, y de repente mete un gol México, y enfocan a la barra, a la porra mexicana. ¿Y quién cree que estaba ahí? El pastor, con un gorrote de este tamaño. ¡Viva México! Estaba, y todos lo vieron. Uno de ellos me contó, y se miraron. No, cuando vino el pastor venía así con carita de mucho ayuno. No, qué hipocresía, no puede ser, no puede ser. Y sí le dijeron, oiga pastor, se fue al mundial por un mes. No, me fui en ayuno y oración. No, hermano, lo vimos. Y le alcanzaron a tomar fotos, porque los pasaron varias veces, porque era un grupillo ahí de mexicanos gritones, y él era uno de ellos. Miren, hermanos, el progreso de un país, de una congregación, en el caso de un país, depende más del carácter de los habitantes de ese país, o sea, del carácter que tienen, de su integridad, de su honestidad, que de la forma o sistema de gobierno que tengan. Pueden ser demócratas o republicanos, lo que sean, pero si son íntegros, no importa que sean demócratas o republicanos, si son íntegros, entonces en eso consiste el desarrollo, la prosperidad de un país, en cómo son sus habitantes, cómo se conducen. ¿Sí? Lo mismo sucede pues en las congregaciones. Progreso, el desarrollo de una congregación depende más del carácter de los que asisten a esa congregación, del carácter del pastor, o sea, más transformados a la imagen de Jesús, que de los detalles de la forma de gobierno, de cómo se hacen las cosas. La gente de hoy en las iglesias se pelean por los ritmos en la música, se discuten por todo, discuten. Y saben que en eso no consiste el asunto. ¿Sí? Pero en el caso de un país, hay una organización, seguramente ustedes habrán leído algo, se llama Transparencia Internacional. Es una organización no gubernamental, es a nivel mundial. Esa organización tú la puedes buscar en internet, y ahí te va a salir cómo es que está integrada esta organización. Bueno, el objetivo de esta organización, que se llama Transparencia Internacional, tiene el propósito de medir la integridad, la justicia, etcétera, en los distintos países del mundo. Hace como 10 años, quizás un poquito más, hicieron un experimento, esta organización, Transparencia Internacional. Era muy sencillo, consistía en que en distintos países, en los teléfonos públicos, cuando todavía el celular no era como el día de hoy, ahorita ya no hay teléfonos públicos, ¿no? Todo el mundo trae su celular, pero cuando hicieron esta pues especie de experimento, consistía en dejar una cartera con dinero y con la identificación del dueño de la cartera en la caseta telefónica. Así es que fue simultáneo, como lo hicieron en Japón, aquí en Estados Unidos, en Suecia, en otros par de países en Europa, en México, en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo haber leído ese reportaje
en el periódico. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? En Japón, el 100% de las carteras fueron regresadas. 100%. Aquí en Estados Unidos el nivel fue bastante aceptable. Rondaba entre un 75-80% de carteras regresadas, pero eran en los barrios gringos. Y bueno, en Suecia también rayaba casi el 100%. Pero luego ya cuando empezaron a mencionar los países latinos, híjole, cuando veo México, ni una sola cartera regresaron. No, pues sí, nos reímos, da risa, pero es una risa vergonzosa. Es muy penoso eso. ¿Qué haces tú si te encuentras una cartera con $3,000, pero viene la licencia de manejo con la dirección? ¿La regresas? Digan algo, porque me van a poner nervioso. Sí, claro, y te dicen que sí, porque pues, estamos hablando de eso. Hermanos, ser cristiano no es traer un pececillo en la parte trasera del auto, ni calcomanías de este tamaño, ¿verdad? Gloria a Dios. No, eso no es ser cristiano, hermano. La verdadera bendición, prosperidad de una iglesia depende del carácter de integridad de cada miembro. De cada miembro. No, pues yo soy hasta que el otro sea. No. Yo perdono hasta que el otro me perdona. No, eso no dice la Biblia. ¿Verdad que no? O sea, no esperes ser buen cristiano hasta que el otro primero sea cristiano. No, tú sé. ¿A poco porque un par de pastores allá en Guadalajara hicieron cosas así, yo también las voy a hacer, o dijo, pues me voy a relajar y, bueno, mira, siguió con su iglesia a fin de cuentas, pues no es tan grave? Pues no, ¿cómo? No podemos ni debemos, o mejor dicho, sí podemos, pero no debemos. Miren, hermanos, Dios y el cristianismo son honrados, son glorificados cuando los que decimos que somos cristianos y más los que somos pastores caminemos en integridad y fidelidad. La gente glorifica a Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo, ¿se acuerdan? Ustedes son la sal de la tierra, dice. Una luz no se esconde, no, sino se pone en un lugar donde todos los mundos la ven, para que vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Vean vuestras buenas obras, se refiere allí a tu vida. Vean tu vida y glorifiquen al Padre. Podrán decir que eres un aleluya, pero no te van a señalar así, decir, ese es un hombre. Una vez el vecino, salíamos así y coincidieron los vecinos, el matrimonio. Entonces, oiga, dice, porque se le hacía una gran cosa a ella, que yo le abriera la puerta del auto para que se subiera mi esposa. Dice, ya ves, le dice a él, ya ves. Dice, así como, no, si te ven en todo, ¿sí o no? Fíjense, una vez llevé mi auto a servicio, entonces me podía esperar allí, no tardaba mucho, pero pues eran un par de horas. Dije, no, mejor voy a aprovechar y voy a ir a la oficina y voy a hacer esto. Entonces tomé un camión colectivo, y entonces cuando le pago al chofer, yo le pagué con un billete de 20 pesos. Entonces agarró así un montón de monedas y un par de billetes y me los dio. Entonces yo los agarré y fui y me senté, pero cuando me senté yo así mirando y veo, digo, caray, no, se equivocó. Y me levanto, en cuanto vi, pues luego me di cuenta que me dio mucho cambio. Entonces me levanto y le digo, oye,
te equivocaste en el cambio, te di 20 pesos y mira, me diste un montón de dinero. Y me ve así por el espejo y me dice, lo hice adrede. ¿Cómo? Dice, yo a usted lo conozco, me dice, usted es predicador. Y cuando lo vi ahí en la esquina, dije, ese, no, sí es el predicador, sí es el. Usted se llama Chuy Olivares. Le digo, sí. Y luego me dice, y dije, a ver si es cierto lo que predica. Lo hizo adrede. Dice, lo hice adrede. Le dije, mira, no vuelvas a hacer eso, porque qué tal si no me fijo. Se puede dar. De que lo tome, me bajo ya, y luego al rato en su face, ¿verdad? No, miren, aquí se subió el pastor Chuy Olivares. Y le dije, no, eso no se hace. Pero hermanos, nos están revisando por todos lados. Miren, les voy a decir algo, hermanos. Varios pastores de algunas casas de oración han salido por falta de integridad. No pueden permanecer donde hay falta de integridad, donde se deshonra al Señor. Ahora, no crean que es algo así, nada más. No. Lleva nos damos cuenta de algo y viene la exhortación. Oye, hermano, ¿qué pasó con esto? Y si continúan, oye, hermano, y hasta, como dice la Biblia, y hemos tenido que desafiliar a varios. Y todo tiene que ver con el dinero. Todo tiene que ver con el dinero. Los malos manejos. La raíz de todos los males, ¿qué es? Es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extravían de la fe. Y ni modo que digan que no conocen la doctrina bíblica o la doctrina que nosotros profesamos. Es seria la cosa, hermanos. ¿Sí? Proverbios 28:6. Mira lo que dice. Hay muchos textos que hablan sobre la integridad, pero les voy a leer Proverbios 28:6. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad. Es mejor el pobre que camina, pero en integridad, que el de perversos caminos y rico. Es mejor el pastor, vamos a aplicarlo así, es mejor el pastor que camina en su integridad, quizá con humildad, con mucha sencillez. Es mejor que el pastor que es rico, pero sus caminos son perversos y no tiene integridad. Podrá tener un suntuoso santuario, ¿sí? Que cambian las alfombras persas cada 3 meses. Podrán tener, no te dejes llevar por eso, hermano, porque la manera, no digo que todos, pero un gran número para lograr todo eso, estafan a la gente, hermanos, con una total falta de escrúpulos impresionante, vergonzoso. ¿Amas a Dios? Pues la oveja te va a decir, sí. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Estarías dispuesto a darle lo que Dios te pida para demostrarle que amas a Dios? Pues la oveja te va a decir que sí. Dona tu casa. Yo sé que tienes una casa de $1 millón. ¿Puedes donarla? Ahorita es la oportunidad de hacerlo enfrente de toda la congregación. Híjole, qué manera de... Miren, Dios no les manda un rayo para fulminarlos, porque es bien misericordioso. Pero 2, 3 sí se los ha fulminado, porque muchos ya lo hartaron con tanta vileza. Eso no está bien. Hermano, el Señor me dijo que me regalara su auto. No se rebajen así, por favor. ¿Cómo? Camina. ¿Cómo que Dios me dijo que me regalaras tu auto? Y tienes 3. Pastor, no, pues es que el Señor me dijo. Así es que, pues, si eres obediente, hermana, callitos. Cállate. No, eso es total deshonestidad, hermanos. Manipulan a la gente. Y eso no se nos es permitido. Y muchos que están bajo coberturas de ese tipo de liderazgos, pues lo reproducen.
en sus iglesias. Y bueno, ustedes, yo sé que saben un montón de casos. Y eso es penosísimo, hermanos. ¿Se imaginan a Pedro cuando sanó aquel cojo que estaba ahí en el templo de la Hermosa? ¿Se acuerdan? Cuando les pide dinero, le piden dinero a Pedro y pues mira, plata ni oro tenemos, pero lo que tengo te lo vendo. Hoy te venden hasta la salvación. Te venden las bendiciones de Dios, que fue la razón de la reforma del siglo XVI, la venta de indulgencias, de las bendiciones de Dios. Tú da para que Dios te dé. Y claro, ¿saben por qué funciona? Por la ambición de la gente. Por eso funciona. Cuando a alguien lo estafan, no es por inocente, fue por ambicioso. Cuando alguien llega y te dice, mire, tengo este reloj, pero tengo una necesidad. Es un Rolex, vale $10,000 este reloj. Pero me urge, mire, con que me dé $1,000. Entonces dice, no, ya. Te dio justo ahí, en la ambición. Entonces, por favor, ayúdeme. Y tú eres bien buena onda y le ayudas, ¿verdad? No os hagáis, como dice el Señor. Sabemos cómo, los estafadores saben perfectamente cómo estafar y por dónde entrar, por la ambición. Entonces le da los $1,000, te da el Rolex y se va el otro con los $1,000, pero esos los venden en $10 en la pulga. Te estafaron y luego, ay Señor, ¿por qué permite? Fue de mi intención ayudarlo. No inventes. No es cierto. Así es que todos los que, ay, a mí me defraudaron en la iglesia, ¿dónde están? No te hagas. Sí te defraudaron, pero por ambicioso. Caíste redondito. Porque te prometieron que si tú dabas un carro, el Señor te iba a dar 2. ¿Sí o no? Así funciona. Y de esos falsos y vividores está lleno el ministerio. Por eso es que a nosotros no se nos permite pedir las ofrendas de esa manera. No, simplemente la Biblia dice, vamos, hermanos, vamos a orar, Dios bendiga, etcétera, el generoso de corazón, y ya. Pero nada, que si no, se van a ir al infierno si no diezman y los empiezan a... No, así no es la cosa. Porque luego dan por temor muchos. Y así nos dice la Biblia. La Biblia dice que demos ¿cómo? Voluntariamente. Así dice. Entonces mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. ¿Sí? A ver, miren. ¿Qué tienes tú ahora? Me estoy refiriendo a algunas cosas materiales, como tu casa, no sé cuántos tengan su casa, tu auto, lo que tú tengas. Ahora, que tú puedes decir, pues yo tengo mi casa, tengo mi auto. Voy a hacer una pregunta, ¿cómo lo obtuviste? ¿Cómo lo obtuviste? Eso es importante para nosotros, ¿no? En otras palabras, tú puedes manejar tu auto levantando tu rostro así. O sea, yo trabajé. O ¿cómo lo obtuviste? Un hermano que asiste ahí con nosotros dice, fíjese pastor, en la iglesia donde yo estaba, un hombre de sencillo pero bueno para los negocios y gana mucho dinero. Dice, ay pastor, dice, aquí no piden. Le digo, no, sí pedimos, pero como dice en la Biblia. ¿Pero por qué me dices eso? Dice, es que de la iglesia donde vengo, dice, yo me compré una Ford F50, nuevita del año, pero la más equipada. Me costó $40,000, o sea, el equivalente allá, ¿no? Y le digo, dice, pero cuando llegué el pastor iba llegando y se quedó bien, no, ni me saludó y se le quedó viendo la camioneta. Y oye, ven para acá, hermano. Dice, ¿no te gustaría ver
a tu pastor en esa camioneta? ¿No te gustaría verme bendecido? No, claro, pues regálamela. ¿Te atreverías a regalármela? Para que Dios te bendiga, le dice. Le dije, ¿qué hiciste? Pues se la regalé. Dice, y pasó como 6 meses, volví a comprar otra y me la volvió a quitar. No, qué horrible, hermanos, qué horrible es eso. Salmos 25, versículo 21 dice aquí, integridad y rectitud me guarden. O sea, es como una protección también, porque en ti he esperado. Entonces, esperen la provisión de Dios, hermanos. No se precipiten, no confíen en el hermano rico, no confíen en... No, confíen en el Señor, porque integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Hay que esperar en el Señor, en todas las áreas, pero mantener la integridad. En Proverbios 10:9, en la versión en lenguaje actual, mira lo que dice: el que anda en integridad anda seguro. El que anda en integridad, ¿qué? Anda seguro. Mas el que pervierte sus caminos será descubierto. O sea, el que no anda en integridad será descubierto. Imagínate cómo balconeó el Señor, a este pastor que se fue al mundial de fútbol. ¡Qué tremendo! Será descubierto. Acuérdense que Jesús dijo, no hay nada oculto que no sea sacado a la luz. Por eso tenemos que estar en relación con Dios, con la cuenta al día. No podemos ir acumulando. No sé si me expliqué. O sea, porque nos equivocamos y a veces nos gana los celos, las envidias o cosas y ¡pum! Hacemos algo que no le agrada a Dios. Pero tenemos que hacer lo que decía el rey David: examíname, oh Dios. O sea, examíname significa investígame, investiga mi corazón. ¿Cuál fue la intención? Porque Dios conoce ¿qué? La intención del corazón. O sea, ¿con qué intención hicimos aquello? Él lo sabe. Y si fue con una intención que no va acorde a la palabra de Dios, Dios la va a sacar tarde o temprano. Cuando analizamos algunos de los que han tenido que salir después del ministerio de casa de oración, empezamos a ver cosas claras, porque empezamos, oye, ¿te acuerdas que hace 5 años él hizo esto y dijo esto? Yo hablé con él y le dije, oye, ten cuidado con esto, por esto y esto y esto, pero lo guardaron. Y esas intenciones ya eran el motor que los impulsaba a pastorear, a que la iglesia creciera, ya no tanto por amor a las ovejas, no sé si me expliqué, sino sus intenciones, su agenda secreta, pues, las verdaderas intenciones del por qué ellos querían ser pastores, o algunos hasta misiones que nosotros enviamos aquí a Estados Unidos. Uno puede engañar a los demás, darles una apariencia, pero a Dios no podemos. Y si eso no lo tratamos con el Señor, tarde o temprano va a salir. Y salió. Desgraciadamente este tipo de cosas son las que no tardan 3 meses, ni 6 meses, ni 1 año en salir. Se va pasando, acumulando. Cuando Pablo, entre sus colaboradores, tenía a uno que se llamó Demas, ¿se acuerdan? Dice, Demas, mi colaborador, y junto con otro lo saludan. Si él hubiera sabido que Demas tenía otras intenciones en su corazón, pues a lo mejor no permite que sirviera, ¿sí? Pero Demas, ahí se ve, ahí en una de las cartas de Pablo, dice, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, el amor al mundo ahí estaba. Y oía predicar a Pablo tremendos mensajes. De seguro escuchó a Juan hablando y diciendo, hijitos, no améis al mundo. Y ahí estaba el Demas, ¿verdad? No, pero pues sí, ¿qué tiene? Entonces, cosa que no ventilamos y tratamos y dejamos a los pies de la cruz,
nos puede destruir. Primera de Crónicas 29:17. Dice así: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Eso es algo que todos debemos de saber. Escudriñar es investigar el corazón, las actitudes. Y luego dice, y que la rectitud, ¿qué? Te agrada. Eso dice. ¿Qué le agrada a Dios? La integridad. La rectitud le agrada. ¿Sí? Una persona de integridad tendrá una buena reputación y no tendrá temor de ser expuesta o descubierta. Pues hay un dicho en México que dice que el que nada debe, nada teme. Podrán decir de ti en YouTube, en Facebook, un montón de cosas, porque así desgraciadamente todos nos enfrentamos a las calumnias, a las mentiras que gente sin escrúpulos, a veces por muchas razones, pueden hacer, y más ahora en el tiempo de las redes sociales. Podrán decir un montón de cosas, pero ¿sabes algo? No te importe tanto lo que piensan los demás de ti, sino preocúpate por qué piensa Dios de ti. Por ejemplo, cuando Satanás va e incita allí a Dios, que allí, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Entonces el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso pensaba Dios de Job. Esa era la opinión de Dios que tenía de Job. Tremendo, ¿no? Hubo en Uz un varón, así dice, que era temeroso, un varón justo, recto, temeroso de Dios. Imagínate que el Señor dijera, hubo en Utah un buen número de pastores temerosos de Dios, justos, honrados. Y cuando te mueras, que tu esposa diga ahí en la tumba, tuve un esposo honrado. Oh, mi marido fue un hombre recto. ¿Les gustaría eso? Pues a manos a la obra. Porque yo he visto lo contrario ahí en plena acción. No, de veras. ¿Sí? Cuando se murió la mamá de un pastor que ya murió, es esa señora, quién sabe dónde esté, así, porque lo maltrataba cuando era niño. Oye, tranquilo, no faltó quien le dijo, pues es tu mamá, como sea. Pero sí decía, yo soy pastor, y traía el disfraz de pastor, o sea, su trajecito y todo, y predicaba bien tremendo, hermano, bien tremendo, pero estaba bien amargado contra su mamá. Y bueno, y la mamá pues también decía que creía en Dios. Total, hay crisis, ¿sí? Miren, dos autores, uno se llama James Patterson y otro se llama Peter Kim. Ustedes pueden buscar, hay un libro que escribieron estos norteamericanos. El libro se llama El día que Estados Unidos dijo la verdad. No sé si alguno lo habrá leído. Lo pueden buscar en internet, ahí está. Léanlo. Les voy a decir nada más unos extractos aquí. Estos dos autores documentaron lo que los estadounidenses realmente creen y hacen. Según ellos, los resultados fueron asombrosos. En primer lugar, encontraron que la mayoría de los estadounidenses están haciendo sus propios códigos morales. O sea, cada quien es su regla, ¿sí? Encontró que solo el 13% de los norteamericanos creen en la totalidad de los 10 mandamientos. Nada más el 13%. El 40% creen solamente en 5 de los 10 mandamientos. Esto fue a través de encuestas y estudios que les llevaron un par de años. En segundo lugar, encontraron que un alto porcentaje de los estadounidenses no son honestos. O sea, incluye latinos, todo el que se diga estadounidense, ¿sí? Dice, no son honestos. O sea, ha bajado muchísimo de un tiempo para acá en este país. Ellos escribieron, la mentira ha llegado a ser una parte integral de la cultura estadounidense. Es ya un rasgo de la personalidad norteamericana. Mentimos y ni pensamos en ello. Mentimos sin ningún motivo
Los autores estiman que el 91% de los norteamericanos mienten de manera regular. Eso no era así aquí. Había un montón de gente bien íntegra, ¿sí o no? Pues fundado por los cristianos, este país. En tercer lugar, encontraron que el matrimonio y la familia ya no son instituciones sagradas. Alguien dijo, si bien seguimos casándonos, hemos perdido confianza en la institución del matrimonio. Aseguraron los autores que una tercera parte de los hombres y las mujeres casadas de este país confesaron haber tenido al menos una aventura extramarital, y el 30% ni siquiera están seguros que aún aman a sus cónyuges. Buscan el libro y léanlo todo. En cuarto lugar, encontraron que la ética cristiana en el trabajo ha desaparecido desde hace ya un tiempo. Los trabajadores de todo Estados Unidos admiten francamente que pasan más del 20% de su tiempo en el trabajo holgazaneando de manera deliberada. O sea, haciendo como que trabajan. Ya parecen mexicanos. Eso representa una semana de 4 días a lo largo de la nación. Y luego en su libro dice, así piensan los norteamericanos el día de hoy. 77%, o sea, de los encuestados, dicen, no veo el motivo del por qué debemos de guardar el día del Señor. Bueno, ayer estábamos allí por un mall y hay un negocio, no sé cuál era, que dice Toño y el pastor Juan. El dueño es un cristiano y cierra los domingos. O sea, no trabaja. No sé cómo se llama el negocio. Algo así. O sea, ¿por qué? Porque pues es cristiano y el domingo es el día del Señor y deja que todos sus empleados en la nación, porque es algo grande, vayan a la iglesia. Pues es rarísimo. Pues el domingo es cuando más gano, dicen otros. Entonces es como una, o sea, es rarísimo encontrar eso. Sigue diciendo estos escritores, 74% dicen, robaré si se me presenta la oportunidad. El 64% dicen, mentiré cuando me convenga, siempre que no cause ningún daño a nadie. ¿Han oído eso, no? 53% dicen, engañaré a mi cónyuge, después de todo, él o ella hará lo mismo. 50% de los encuestados dijeron, en el trabajo aprovecharé los espacios cuando no me están viendo para no hacer nada. En una encuesta entre pastores, arrojó que el 53% de los pastores encuestados tienen problemas con la pornografía. Está grueso eso. Por eso este país está en crisis. ¿O no se han dado cuenta? Está en crisis este país. Ya quedó en... Por eso el cristianismo en este país está en crisis. Yo tengo un poquito más de 40 años en el Evangelio. Y yo vi llegar un montón de misioneros a Guadalajara. Grandes hombres de Dios bien tremendos. Pero en la última década, quizás un poco atrás, a finales de los 90, empezaron a llegar misioneros. Siempre Estados Unidos se distinguió el siglo pasado por ser el exportador número 1 de misioneros a todo el mundo, hermanos. Era impresionante la cantidad de misioneros que este país envió a todas partes del mundo. Hay ministerios extraordinarios que están todavía, pero la última en México, y creo que esto fue a nivel mundial, pero a finales de los 90 empezaron a llegar una generación de misioneros, hermano, que para qué le cuento. Bueno, y uno de los misioneros que se ha mantenido, que yo conozco y que está enfrente de mí, Randy, llegó a México junto con otros misioneros. Y fue en ese tiempo que estuviste allá, ¿no es cierto?
pero ahí se ha mantenido. Y no puedo decir de los mismos, de los otros que llegaron. Unos nos llegan con la que no fue su esposa. Una vez Chuy García, ¿conocen a Chuy García? Que dirige la alabanza, unos directores ahí en casa de oración. Dice, oye, fíjate que fulano de tal misionero me invitó a comer a su casa. Entonces la esposa me empezó a enseñar la casa. Entonces íbamos en un pasillo y vi unas fotos de su esposo, del misionero, con otra señora y otros niños. Dice, entonces, oiga, y dice, es que ella fue su esposa. Ya no es su esposa, se casó conmigo. Y dice, bueno, pues algo pasó. Chuy dice, él contándome, dice, algo pasó, no sé, ni me interesa. Pero ella le empezó a contar, no, es que yo trabajaba en una tienda de comida y yo era cajera. Entonces una vez llegó él y yo lo vi que estaba muy triste. ¿Por qué está tan triste? Yo no era cristiana, dice. Y dice, no, tengo problemas con mi esposa. Y me empezó a contar, me empezó a contar. Y de ahí nos hicimos amigos y luego ya se divorció. Y luego ya me casé con él. Y dice, bueno, pues ahora soy cristiana. Pero luego le dijeron ahí en la iglesia de donde él estaba, no, te vamos a mandar de misioneros para evitar el escándalo. Y nos lo mandaron a Guadalajara. No, de eso no queremos. No. Gracias a Dios se detuvo la exportación de misioneros. Porque Estados Unidos ya es rarísimo. Y por un lado hay que ver el lado bueno. Gracias a Dios, porque la verdad lo que estaban mandando dejaba mucho que desear. Yo conocí misioneros en mis primeros años de cristiano. No, unos hombres de Dios. No. Lo que es hombres de Dios. Hechos y derechos, íntegros. Amaban la obra, amaban al Señor. Un día le dije yo al hermano Pablo, que fue nuestro pastor, Pablo Hunter. Le dije, hermano, ¿por qué no se junta con los misioneros? Y pues a convivir con ellos. Oh, hermano, yo no pierdo el tiempo, decía. ¿Cómo? Dice, es que ellos nada más vienen a turistear. Se la pasan en Puerto Vallarta, compran sus lanchas, no predican, no levantan iglesias, más vienen a gastarse los miles de dólares que les mandan las iglesias para sostenerlos. Y luego llegan, a nosotros nos pasó, llegan y, oh hermano, ¿puedo asistir a su concierto? Sí, hermano. Y tome foto, y luego los mandaban, esta es la iglesia que levanté, y luego me tomaban una foto a mí, este es el pastor que yo establecí. Y le vamos a aumentar otros $10,000, hermano. Y los pastores acá, genuinos, creyendo que estaban haciendo obra misionera ya y la gente aportando y los otros divirtiéndose. ¿No sabían eso? Pues yo ya se los estoy descubriendo. Eso es una falta de integridad total. Cuando enviamos el primer misionero aquí a Estados Unidos, yo casi continuamente le decía, ten cuidado, no te dejes arrastrar por todo el materialismo que hay, ten cuidado, y gracias a Dios se ha mantenido. Para allí, no, pero bueno, hay de todo en la viña, y es triste, pero bueno. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Mira, para terminar, Salmo 15, del 1 al 5. En la versión Palabra de Dios para Todos, se lee así el Salmo 15. Dice, Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? En la Reina Valera dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Sí, o sea, ¿quién puede estar en tu presencia? Eso es lo que significa. ¿Quién puede subir, dice esta versión, a tu monte santo? Y luego dice, solo el que vive con honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad. Así dice en esta versión. El que no calumnia a nadie, el que no le hace mal a sus semejantes, el que no insulta a sus vecinos, solo el que se aparte de los que Dios no recibe, y el que respete al que teme al Señor, el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo, el que no cobre intereses por un préstamo y no se deje sobornar para causar daño a gente inocente,
Solo el que lleva una vida así podrá estar siempre cerca del Señor. Hermanos, tenemos un desafío, ¿sí? Yo sé que, dada la situación por ser de carne y hueso, somos propensos a equivocarnos. ¿Están conscientes de eso? Pero la Biblia no nos exige impecabilidad total, porque si no, no existieran textos como si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado. O sea, nos dejó estas escrituras porque el Señor ya sabe que somos débiles, ¿sí? Pero que no sea algo, hermanos, que esté en el corazón y que la intención sea de manera deliberada, o sea, sabiendo lo que se está haciendo, tener acciones de falta de integridad. Eso no. Nos podemos equivocar, podemos tener errores humanos y hasta cometer pecados. Pero si nos arrepentimos, el Señor nos retoma. Pasó con muchos hombres en la Biblia, ¿sí o no? Se equivocaron, cometieron pecados tremendos, pero ellos reconocieron y Dios los retomó, ¿sí? Y lavaron sus pecados en la sangre de Jesús. Aquella mujer adúltera le dijo: levántate, vete y no peques más. Entonces el Señor nos habla una y otra vez que hagamos nuestras cosas, que vivamos en primer lugar en la familia, que seamos lo que somos, o sea, con transparencia con nuestros hijos, que cuando les prometamos algo se los cumplamos, que haya respeto, seamos el esposo que ella está esperando, ¿sí? Y viceversa, seamos los padres que el Señor demanda que seamos. Aunque sabemos que por la imperfección de la vida, muchas veces, aunque tú seas un buen padre, a veces los hijos no salen. Tú les puedes enseñar todo lo mejor, darles un buen ejemplo, pero los hijos en algún momento se tuercen. Hay ejemplo en la Biblia, los hijos de Samuel, él era un hombre de Dios, pero sus hijos eran tremendos, ni modo que no les haya enseñado, ni modo que no haya sido un hombre de testimonio y de buen ejemplo. Lo que se les olvida a mucha gente, y nos juzgan a nosotros los pastores, que esa es otra losa que llevamos encima, es que a veces nuestros hijos no son lo que uno quisiera y Dios quisiera, pero se les olvida que ellos, cuando van creciendo, ya empiezan a tomar sus propias decisiones, y se le olvida eso a la gente y nos juzgan mal. Bueno, que no quede por nosotros, amén. Que no quede por nosotros de amonestar a los que tienen niños, sobre todo los que tienen niños pequeños que están en el hogar. Ya cuando llegan a los 18, 20, terminan su carrera o ya son adultos, bueno, allí ya toman sus decisiones, ¿sí? Ahí ya son totalmente responsables ellos, pero que no quede por nosotros, amén, porque nosotros debemos ir a la par con el Señor. Y en el trato con las ovejas igual, hermanos, cuando nos equivocamos, porque nos equivocamos también, ¿a poco no? Podemos excedernos en algún momento de desilusión, de enfado, porque enfadan las ovejas, ¿a poco no? Se hartaron a Dios cuando dijo: ¿hasta cuándo he de soportar esta depravada multitud? Así dijo Dios. Y le dice a Moisés: hazte a un lado porque los voy a fulminar a todos. Y el hartado, que era Moisés, le dice: no, espérate, si uno fue solo el que pecó, Datán fue el único que se rebeló, ¿por qué le vas a dar a todo el pueblo? Dice: ok, le dice Dios. Dios estaba enojado, nomás que su enojo no es como el de nosotros, que pierde el control, ¿verdad? Pero Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y si no se la pasó a Moisés, a nosotros tampoco. Y si no se la pasó a David, a nosotros tampoco. Ni a Salomón, ni a nadie. A nosotros tampoco. Es el mismo estándar, hermanos. Amén. Pues esto solamente podemos enfrentarlo con la gracia de Dios. ¿Reconocen eso? Nosotros no podemos. Lo único que Dios
pide de nosotros es confianza total en Él, que permanezcamos en Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero si estamos unidos a Él, podemos equivocarnos, podemos fallar, pero su gracia nos levanta, porque 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar. Así es que, hermanos, ahí está un desafío, ¿sí? A corregir actitudes, trato con la gente. Es deshonesto tener preferidos, y más cuando preferimos a la oveja que tiene mucha lana, que está bien gordita, ustedes entienden, ¿no? Y que son bien diezmadores, al que no tiene dinero. Y así, como dice Santiago, si ustedes hacen diferencia entre el rico y el pobre, cometéis pecado. Fíjense, es un pecado tener un trato preferencial. Y esa es una tentación que los pastores enfrentamos. No, hermano, si el rico generoso peca y necesita disciplina, hay que disciplinarlo. ¿Dicen amén? Sí, porque no, es que si lo disciplino se me va de la iglesia. Y eso ha provocado que muchos toleren el pecado en las... No, y es el más diezmador. Yo lo he sabido de los pastores que platican en convenciones. A veces está uno comiendo y dicen, no, fíjate, oye, y bueno, sin querer uno oye, porque a veces ahí se ventila. Y dicen, no, dice, pero no sé qué hacer, dame un consejo. Es que es la oveja más diezmadora, pero tiene como 3 señoras. No, si lo disciplino o lo expulso, no, pues es la oveja más diezmadora. Pues eso te va a diezmar la iglesia, pero en el sentido de te va a hacer un desastre, la va a dejar toda diezmada. ¿Sí se entiende esa palabra, no? No, necesitamos aplicar la palabra de Dios con integridad, con justicia. ¿Sí? A Moisés le dijo, vas a escuchar al rico y vas a escuchar al pobre, al grande y al no tan grande, y al pequeño. Significa al de importancia y al que no tiene tanta. A los dos los vas a escuchar, tienen el derecho. Y analiza tus actitudes cuando la gente se te acerca. Cuando ves una persona así sencilla que llega y pues no se ve así, pues llegó en una motito, ¿verdad? Y o sea, analízate cómo lo tratas. Pastor, ¿puedo hablar con usted? O sea, Dios va a permitir esos momentos, ¿eh? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Le vas a dar la atención que le das al dueño de un negocio que tiene 500 empleados? No, hasta le doy cita, véngase mañana a las 4 de la tarde en mi oficina. No, porque es un trato injusto y eso es deshonesto. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle gracia al Señor para que nos ayude, porque todos anhelamos hacerlo con integridad, ¿sí o no? Honrar el ministerio, honrar a Dios, bendecir a las ovejas que valen la sangre de Cristo, y todas son valiosas para Él. Amén. Señor, ayúdanos. Vamos a ponernos de pie. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Y tú nos has dado uno de los privilegios en tu soberanía más grandes que has dado a algunos, que es apacentar la grey. Apacentar, cuidar, dirigir, guiar, ministrar a algunas cuantas ovejas, por quien tú diste tu sangre, Señor, y nos pedirás cuentas. Queremos darte buenas cuentas, Señor. Examina nuestros corazones. Ve si hay en nosotros intenciones escondidas, cosas que rayan en la deshonestidad, en la falta de integridad. Y corrige, Señor. Endereza mis pasos, endereza nuestros caminos, Señor. En tu luz queremos ver la luz. Ilumina nuestro entendimiento para que sepamos y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios en todos los segmentos del ministerio al que tú nos has llamado. Queremos cumplir
el ministerio que nos ha sido encomendado de la mejor manera, Señor. Ve formando en nosotros a Jesús cada día, para que la gente pueda ver a Jesús en nosotros. Señor, reconocemos que hemos fallado, que hemos sido deshonestos en algunos aspectos que tú conoces, Señor, que hemos sido encontrados faltos, pero hoy nos estás hablando el corazón, estás ministrando nuestros corazones, porque quieres levantar el nivel que está muy bajo, Señor, de tus ministros el día de hoy. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Derrama tu gracia, Señor, en doble porción, porque el trabajo, el desafío, no podemos si tu gracia no nos impulsa, Señor. Impúlsanos. Que cada intención del corazón, por más secreta que esté expuesta a ti, Señor. Pero como decía el salmista David, líbrame aún, Señor, de los pecados que me son ocultos, de los que ni siquiera me doy cuenta, por falta de entendimiento, falta de sensibilidad. Líbrame, Señor, de esos pecados. Guarda mi corazón, Señor, de tener secretos escondidos delante de ti, para caminar hasta el último día de mi vida en tus caminos, Señor. Que honre el ministerio que tú me has encomendado, Señor. Que honremos el Evangelio, no más vituperios en medio de esta crisis que se está viviendo, Señor, entre tu pueblo el día de hoy. Tampoco los juzgamos, porque cualquiera de nosotros está expuesto, pero sí no conciliamos con lo que tú no concilias, ni aceptamos lo que tú no aceptas. Pero eso no significa que nos sintamos más santos que otros, sino solamente ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para darnos cuenta que algo no anda bien, que algo no está funcionando bien, porque somos un cuerpo. Tú no ves a la iglesia como nosotros la vemos. Nosotros la vemos segmentada, con denominaciones y grupos diversos, pero tú no la ves así. Tú la ves como un solo cuerpo, una sola iglesia. Que aprendamos a verla así, Señor, como tú la ves. Ayúdanos, Señor, a ser la luz que tú querías que fuésemos en este mundo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Pon tu mano en el hombro de tu vecino. Ahí vamos a orar unos por otros. Oramos, Señor, por los pastores, en especial los que tú has llamado de entre todo tu pueblo, para encomendarnos una parte de tu rebaño, Señor. Por los que están ayudándole como ayudaron aquellos a Moisés, pero algunos no fueron leales. Que haya lealtad, Señor, que haya fidelidad, no haya rebeliones, divisiones. Ya la iglesia está muy herida por tantas divisiones. Que podamos permanecer juntos, Señor, unidos. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, y lo que yo he anhelado para mí, dáselo a él, Señor, en preferencia, y úsalo, Señor, y guárdanos. Oramos por aquellos que han tomado otros caminos, Señor. Se han ido deslumbrados por codicia, avaricia, o por intenciones ocultas que solo ellos sabían. Oramos por ellos, Señor, que tu misericordia se extienda, Señor. De parte nuestra los perdonamos, los bendecimos, Señor. Nosotros vamos a continuar adelante en el ministerio que nos encomendaste. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.
Abraza a tu hermano y dile, hermano, vamos a seguir adelante. Amén. Hermanos, ¿qué le parece si oramos también por los alimentos? ¿Le parece bien? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el alimento espiritual y a la vez, Señor, te pedimos que tú bendigas el alimento también que vamos a digerir.